a tratar de explicar brevemente acá de qué se trata un poco estos dispositivos que yo le había mencionado para que ustedes investiguen, ¿sí? Vamos a ver, yo hablaba de, les dije que busquen información sobre flip-flop. ¿Qué es eso, sí? Si buscaron información, son unos biestables, ¿sí? Biestables, ¿por qué? Porque tienen dos salidas, ¿sí? Q y Q negada. Por eso la palabra de biestables. Vamos a ver la función de estos elementos, ¿sí? Tiene dos entradas y dos salidas. Dice una entrada S, ¿sí? Que se llama set. ¿Qué quiere decir? Que cuando establecemos, ¿sí?, una salida C, la Q, ¿sí?, la Q tiene que estar en estado alto, ¿sí? Y cuando restablecemos, ¿sí?, la salida, o sea, con reset, ¿sí?, la Q va a estar en estado bajo. Eso es la función de este es el símbolo eléctrico que vamos a encontrar en los flip-flop. En este caso es un flip-flop el más simple, que es el RS, ¿sí? Porque tiene una entrada set y una reset, y nada más que eso. Veamos entonces cómo funciona esto. El circuito interno, ¿sí?, de estos tipos de biestables pueden ser dos. Uno hecho con compuertas NOR. Si ustedes recuerdan, las compuertas NOR, ¿qué son? Compuertas OR, ¿sí?, invertida en la salida. ¿Qué quiere decir? Que acá hacen una suma y después ese dato se invierte, el resultado se invierte a la salida. Entonces, si recordamos eso, vemos que tenemos las dos entradas acá, set y reset, y las dos salidas, ¿sí?, Q y Q negada, o Q invertida, ¿sí? En estas condiciones lógicas, acá nos explica bien, ¿sí?, el dato. Siempre las entradas activas, o sea, para activar la entrada set o activar la entrada reset, tiene que haber un estado alto. ¿Qué quiere decir eso? Un 1 binario que equivale a 5 volts de tensión. Recuerden eso, ¿sí? Para poder armar los circuitos después, ¿sí? Entonces dijimos que estas entradas, en este caso las compuertas NOR, de este flip-flop RS, se activan con un estado alto. Entonces vamos a armar la tabla de verdad. Es esto que está armado acá. Tenemos las dos entradas, set, reset, y las dos salidas, Q y Q negada, o Q invertida, ¿sí? Entonces, miren acá. Acá pone cuando las dos entradas están en alto. ¿Qué es lo que pasa ahí? En esa condición lógica, ¿sí?, si nosotros analizamos a ver qué pasa, las salidas van a ser las dos iguales, y eso no pueden ser, ¿sí? No puede ser lógicamente, porque acá tenemos un dato, ¿sí?, y después el mismo dato está invertido, tiene que estar invertido. Entonces, en esta condición no se puede utilizar este elemento, ¿sí? Con las dos entradas altas no puede funcionar este elemento porque nos manda una salida que no es válida. Lógicamente no se puede hacer. Entonces, vamos a analizar ahora un caso, ¿sí? Primer caso acá que muestra, en la segunda fila, ¿sí? Acá vemos, pone set en 0, ¿sí?, y activa el reset en un estado alto. Si ustedes recuerdan lo que yo dije anteriormente, ¿sí?, yo estoy activando el reset. ¿Qué quiere decir eso? Si cuando activamos el reset, ¿en qué estado se encontraba la salida Q? No sé si recuerdan. Que se encontraba en estado bajo. ¿Ve? Es lo que está pasando acá. Vamos a ver si es verdad. Inicialmente set está en 0 y reset lo ponemos en 1. 1. La otra entrada está en 0, ¿o no? Entonces, 1 más 0 es 1, pero como se invierte acá tengo la salida Q en 0, se cumple esa condición lógica. Esa salida en estado bajo ingresa en la primer compuerta, ¿sí?, y a donde tenemos set en 0, 0 más 0 es 0, pero como invierte, la salida Q invertida queda en 1,
y corresponde. Esta sí es una salida correcta, ¿sí? En este caso, ¿sí? Está reseteando, ¿sí? El circuito y nos manda Q a 0, un estado bajo, ¿sí? En Q. Después, ¿qué pasa si ponemos al revés ahora? Pongo set en estado alto y reset como está acá, ¿sí? En la otra fila, ¿sí? Set en estado alto y reset en estado 0, estado bajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Inicialmente yo tengo un 0 acá. 1 más 0 es 1. Pero como invierte me queda en 0. La salida Q invertida está en 0. Es verdad, acá está en la tabla de verdad, en 0. Entonces, ese 0 ingresa a la otra compuerta y se suma a un estado bajo también. 0 más 0 es 0. Pero como esto invierte me queda Q en estado alto. Ahí conseguí, cuando yo seteo o establezco, ¿sí?, la lógica, aparece un estado alto en Q, en la salida Q. Y cuando restablezco, que hago el reset, aparece un estado bajo. Se cumple la condición lógica. Pero ¿qué pasa cuando las dos entradas están en 0? Que es este caso de acá. Si yo tenía anteriormente Q en estado alto y Q invertido en estado bajo, como en la fila anterior, ¿qué va a pasar? En ese caso, ¿sí? En ese caso se va a mantener. ¿Por qué? Miren, yo tenía Q en estado alto, tengo un 1 acá, acá tengo un 0, 1 más 0 es 1, ¿sí? Pero como invierte me queda en 0, viene un 0 otra vez a la entrada acá, Q invertida está en 0, igual que en la fila anterior. Q invertida está en 0 y el reset también estaba en 0, entonces 0 más 0 es 0, pero como esto invierte me queda en 1. Se mantiene la última condición lógica establecida. ¿Qué quiere decir? Que si la última condición lógica hubiese sido reset, también cuando si después del reset dejaba las dos entradas en estado bajo, se iba a mantener la condición de reset. Entonces, ¿qué es lo que hace este biestable? ¿Sí? Aparte de hacer un set y un reset, modificando los datos de la salida, ¿sí?, lo que hace es memorizar esa información. ¿Se entiende? O sea, mantiene ese dato en una condición lógica permanente, salvo que yo cambie de estado otra vez las entradas. Eso es lo que hace este biestable. Vamos a analizar la otra condición de biestables, RS también, que la pueden dar, ¿qué cosa? Pero ahora está hecha con compuertas NAND. ¿Qué quiere decir? Son compuertas AND que multiplicaban y se invierte a la salida. ¿Qué es lo que pasó ahora acá? Tenemos el set y el reset. ¿Qué es lo que cambió acá? Ahora la salida Q está en la primera compuerta y la salida Q invertida está en la segunda compuerta. Vamos a ver si esto se cumple. Ponemos acá ahora, miren acá en la tabla de verdad, cuando las dos condiciones de entrada están en estado alto, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que acá que no cambia, permanece su estado anterior. ¿Qué quiere decir? Cuando al revés de la anterior, ahora cuando las dos entradas están en alto, ¿qué es lo que va a hacer? Mantener el estado anterior. El estado que había quedado ya activo anteriormente se va a memorizar. Pero una condición ahora acá que ha cambiado. ¿Se acuerdan que con las compuertas NOR se activaban las entradas con un nivel alto? Miren acá, sus entradas se activan con un nivel bajo, con 0 binario, que equivale a 0 volt de tensión. Entonces, si analizamos las condiciones, vamos a ver que se cumplen. Cuando hacemos el set, ¿sí?, en estado alto, nos tiene que dar, ¿qué cosa? La condición lógica invertida. Es al revés de la anterior. Cuando hacemos el set, ¿sí?, en estado alto, ahora tenemos Q en estado bajo. Y cuando hacemos el reset en estado alto, ¿sí?, lo que vamos a conseguir ahora es que la salida se invierta. ¿Pero por qué pasa esto? Porque se activan las entradas con un nivel bajo ahora. Entonces el nivel bajo es el que activa el set,
y ahí tenemos Q en estado alto, y el nivel bajo es el que activa el reset, como en esta fila de acá, y nos mantiene, ¿qué cosa? Q en estado bajo. ¿Se entendió? Porque ahora se activan al revés que la anterior. ¿Y ahora cuál es? Cuando las dos entradas están en cero, es una condición no válida, otra vez. ¿Por qué? Porque las dos salidas estarían en un estado alto, y eso no, lógicamente no se puede dar. Entonces, esa condición no se debe usar, ¿sí? Cuando las dos entradas estén en estado, o sea, las dos entradas estén activas, no puede pasar eso. O se tiene que activar el set o el reset. ¿Se entiende eso? Bueno, esta es la tabla de valor de comportamiento. Ahora bien, ¿dónde aplicamos este circuito? ¿Para qué sirve esto? Acá tenemos un ejemplo muy simple de aplicación de este circuito, ¿sí? ¿Qué es lo que es esto? Un circuito que enciende y apaga, ¿sí? Activa o desactiva algo. ¿Cómo? Acá, cuando en su salida aparece un estado alto, activará algo. Cuando aparece un estado bajo, desactivará. O al revés, ¿sí? Pero bueno, la condición casi siempre es cuando aparece el estado alto acá, se active algo, y cuando aparece el estado bajo se desactive. Entonces, este circuito, si ustedes miran cómo están conectadas estas compuertas, acá están puestas en posiciones diferentes. Pero si yo las conecto como las imágenes anteriores, ¿ves? Si yo la conecto así, si yo me las pongo así en este lugar, me voy a dar cuenta que están conectadas de la misma manera que están en la figura esta anterior. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy utilizando un biestable RS con compuertas NAND para hacer este circuito de encendido y apagado. Vamos a ver cómo funciona esto, que es como ustedes deben explicar los circuitos, chicos. No se puede explicar esto, aprieto acá y se prende, aprieto acá y se apaga. No, yo tengo que explicar de una manera que esto se entienda, de forma técnica. ¿Cómo explico eso? Entonces, bueno, si yo, miren, antes de cerrar, acá ven que el pulsador este está abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estado voy a tener acá en esta entrada de esta compuerta? Miren de dónde viene esto. Viene la resistencia del positivo. ¿Qué estado voy a tener acá entonces a la entrada de esa compuerta? Un estado alto. Miremos por acá ahora. El circuito viene por acá, pasa por la resistencia y hay un capacitor. Miren este capacitor. Está a la misma polaridad. ¿Por qué? Porque tiene las dos resistencias de igual valor y al mismo potencial están sus extremos. Entonces, este capacitor no cumple ninguna función en este momento, ¿sí? Porque están sus dos terminales al mismo potencial, o sea, no se carga ni se descarga. No cumple ninguna función por el momento. Entonces, después viene, ¿sí?, acá y encuentra otra resistencia. Miren el valor, un valor muy alto, 4,7 mega ohm, un valor muy alto, pero igual, como el circuito está abierto acá, me trae acá en este punto un estado como un estado alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Las dos entradas están en estado alto, ¿sí? Esa condición AQ, ¿cómo la mantenía? ¿Se acuerdan? Vamos allá. Cuando están las dos entradas en estado alto, ¿cómo se mantenía? Se mantenía el estado anterior. Las dos entradas están en estado alto. ¿Y cuál va a ser el estado anterior? Supuestamente inicialmente Q está en 0. Q debería estar en 0. Ese es el estado anterior. Si ustedes revisan bien, que nosotros estamos utilizando acá la salida Q. La salida Q negada sería esta que estaría acá, pero no la estamos utilizando. Solamente utilizamos la salida Q. Entonces, inicialmente Q está en 0. Entonces, ahí, al estar los dos en estado alto, se mantiene esa condición. Se memoriza esa condición y se mantiene. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo... una cosita más. Este capacitor, ¿qué pasa con este capacitor? Por medio de esta resistencia me trae un potencial positivo al capacitor. Y por medio del otro extremo del capacitor, un potencial negativo. ¿Qué pasó con este capacitor? Se está cargando, se cargó. Yo al conectar la fuente acá, cargo este capacitor. Este está descargado, pero este está cargado. Eso no tenemos que olvidar. ¿Qué pasa si yo aprieto este pulsador? ¿Qué va a pasar?
este punto se vuelve negativo porque lo estoy conectando a masa, a tierra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se vuelve negativo este punto. ¿Qué va a pasar en ese momento? Miren acá, la resistencia es muy alta, entonces ¿me va a traer un negativo rápidamente acá? No, ¿por qué? Porque este capacitor está cargado, entonces este punto se va a mantener positivo. ¿Por dónde va a fluir más rápido la corriente? Por el otro nodo, ¿por qué? Porque acá tengo un capacitor que en este extremo estaba positivo por medio de esta resistencia y acá va a venir ahora un negativo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? La corriente va a circular abruptamente por el capacitor poniendo qué estado en esta entrada de la compuerta. Un estado bajo. ¿Cómo se activaban las compuertas NAND? El biestable con compuertas NAND, con un estado bajo. ¿Qué quiere decir? Ahí yo estoy activando la entrada esta, que vendría a ser la entrada set. ¿Y qué pasaba cuando yo ponía set en estado bajo? La salida, ¿cómo tenía que ser? Estado alto. Y vamos a ver si se cumple o no. Bueno, si esto pasa a ser bajo, inicialmente esto ¿cómo estaba? En cero. Si esto está en cero y esto es bajo, ¿qué va a pasar? Acá yo tengo un cero. Cero, pero como invierte, tengo un estado alto. Ese estado alto viene acá. Como ya tenía un estado alto acá, 1 por 1, por la carga de este capacitor, se mantiene un tiempo el estado alto. Entonces yo tenía 1 por 1 es, ¿cuánto? 1. Pero como invierte, tengo un estado bajo acá. ¿Se entiende lo que está pasando? Y ese estado bajo, más el estado bajo que yo tenía acá, era 0 por 0, 0, pero como invierte me queda en estado alto. ¿Y qué pasa cuando yo desactivo el pulsador? Me quedan otra vez las dos entradas en alto. ¿Y esto va a cambiar de estado? No, ¿por qué? Si analizamos lógicamente lo que pasaba cuando las dos entradas estaban en alto, se mantiene la condición anterior. ¿Ve? Esto que está acá. Entonces se va a mantener ese estado y esto va a quedar activo. ¿Qué quiere decir? Puedo encender un circuito. Con este esquema yo lógicamente puedo encender un circuito. Ahora bien, ¿cómo lo apago? Acá me dice on, off. ¿Qué quiere decir? Tengo que volver a pulsar esto, a ver qué pasa. Si yo vuelvo a pulsar esto, inicialmente ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó anteriormente. Va a fluir primero la corriente por este capacitor, ¿sí? No sé si me siguen. Va a fluir primero por este capacitor y va a venir un estado bajo acá. Pero dijimos que el estado bajo acá me activaba ¿qué cosa? Me activaba el estado alto acá, porque esta era la entrada set. ¿Cuándo tendría que estar? ¿En qué valor tendría que estar esta entrada para que la salida Q sea 0? Dijimos que set tenía que estar en estado bajo. ¿Qué va a pasar entonces? Yo tengo que mantener apretado ¿hasta qué? Hasta que este capacitor se cargue. Porque una vez que se carga, esto se va a convertir en un estado alto. ¿Por qué? Porque tengo un negativo por este lado y un positivo por este lado. Entonces, una vez que se cargue, esto se va a convertir en un estado alto. O sea, inicialmente yo apenas presiono esto, se vuelve un estado bajo. Pero si yo mantengo esto apretado un instante, ¿qué va a pasar? Se va a cargar esto y me viene un estado alto acá. Ese estado, ¿qué es lo que hace? Tengo un estado alto acá. ¿Y ahora qué? Como yo mantuve un tiempo apretado este también acá, miren, me trae un negativo acá y acá tengo un negativo. ¿Qué va a pasar? Me va a descargar este capacitor y este punto, ¿cómo se va a volver? Un estado bajo. Cuando se descargue este capacitor también, con el mismo tiempo que yo cargo este, descargo el otro. Esto se va a convertir en un estado bajo. ¿Cómo se activaba la entrada, reset? Con un estado bajo en este tipo de compuerta. Entonces el estado bajo acá hace que cambie otra vez de estado la salida Q. Y eso es toda la explicación. Entonces, ¿para qué me sirve este circuito? Si yo lo puedo conectar a otro circuito que ya tenía armado, como el proyecto que yo le pedí a usted, el prototipo, que puedan conectar este circuito u otro, ¿sí? Y que pueda encender y apagar un circuito. ¿Puedo utilizar este? También. A ver cómo utilizarían este tipo de compuerta también. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, pero no es la única aplicación, Si ustedes buscan, van a ver que yo puedo hacer muchas cosas con estos circuitos, en este caso, denominado
resonadores biestables o flip-flop, como comúnmente se lo reconoce, y en este caso estamos usando el RS, que significa set reset, por eso se llaman flip-flop RS, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le pedía, que ustedes utilicen este circuito y lo puedan aplicar, o sea, los biestables, esto lo puedan aplicar, entendiendo por supuesto esta lógica. Si yo no entiendo la lógica esta, no lo puedo aplicar. Yo acá, o sea, lo que hice es utilizar un solo pulsador que prenda y apague, por eso juego con esta carga y descarga de los capacitores, pero tranquilamente podría haber puesto dos pulsadores, uno que directamente me active el reset acá y el set acá, y igual iba a funcionar de la misma manera el flip-flop. Bueno, eso para digitales, para que podamos entender estos elementos en digitales.